la edición 221 del programa Finanzas más cerca de vos. Y en este mes lo hemos hecho como maratón porque en el próximo mes tenemos algunos proyectos que no podremos desarrollar el programa como tal, entonces hemos extraído una parte de la programación de marzo al mes de febrero. Es un placer estar aquí con ustedes en esta edición 221, donde vamos a hablar de la lúdica. Yo conocí a Andrés Gabriel hace casi un poquito más de 3 años y empezamos a trabajar juntos en mayo del 2023. Hemos hecho varios proyectos y ha sido interesante, llamativo, cómo unimos la parte financiera con el aspecto lúdico, porque técnicamente pues son dos polos opuestos, pero tienen puntos en común y de eso vamos a hablar. Antes de hablar de eso, sí me encantaría primero, Andrés Gabriel, que te presentes, que nos comentes un poquito más acerca de tu persona y después vamos a ir hablando de tu desarrollo como la lúdica, como una herramienta de generación de ingresos, de agente de negocio. Andrés Gabriel, un gusto tenerte aquí en nuestra edición 221. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana María. Más bien, qué bonito poder seguir compartiendo con vos, aprendiendo de vos y construyendo como equipo. Bueno, me presento un poco, soy Andrés Gabriel Cuadra, soy licenciado en psicología, estudié una maestría en gestión de recursos humanos y saqué una certificación como facilitador en juegos colaborativos. Esto lo que hago es que desarrollar competencias organizacionales o habilidades de las personas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, integración, creatividad. Esto en las empresas, porque todas las empresas quieren ser exitosas y crecer, pero la mejor manera de crecer es trabajando en equipo. Esto es algo que no nos enseñan en el colegio, ni nos enseñan en la universidad. Esto es algo que tenemos que irlo aprendiendo en el camino. Y en este caso yo me encargo de eso, entre otras cosas. Utilizando la lúdica como herramienta o los juegos colaborativos como herramienta para que esto suceda. Claro, claro está. Fíjate que hay un punto en común cuando que abordan varios de nuestros invitados, no te voy a decir que todos, pero una buena parte de nuestros invitados que generalmente su profesión o su trabajo, dicen ese término, es que lo deberían de enseñar, pero técnicamente yo sí también soy de la idea de que hay muchas cosas las deberían de enseñar en las universidades, en nuestras casas. Miren, la parte financiera principalmente a veces decimos, es que no se enseña en la primaria, pero ojo, no se enseña en nuestras casas, por ahí empecemos. Pero el punto es el debería. Y a mí me encanta trabajar así con vos, Andrés Gabriel, y me gustaría que desde tu perspectiva contés cuál ha sido esa experiencia de combinar las finanzas con la lúdica, porque eh, venimos de dos mundos opuestos, vos psicólogo, yo financiera, y hemos aprendido a trabajar en equipo, a tener una misma visión. Obviamente sí hemos tenido diferencias, créanme que las diferencias de que yo digo que esto es negro y que Gabriel que dice que esto es blanco y no nos sacan de ahí y que tienen que mediar para que lleguemos a un gris, y eso que el gris todavía nos quedamos en la idea de si es un gris claro o un gris oscuro, pero pues respiramos profundo y aprendemos a fluir en todo este proceso. Para quienes ya tengan la experiencia de que saben que trabajar conmigo, yo soy un medio, un poquito, un poquito exigente y un poquito detallista. Pero el punto de esto no es eso, sino la combinación de la lúdica con las finanzas. Gabriel, tu experiencia. Bueno, primero que todo es importante mencionar de Estás que... muteado. Uy, no, no, no. Ya, ya, Ok, ya, ya, ahorita. ya, Ok, listo. creo que aquí tenemos que empezar, que algo bien importante, que las finanzas no son números fríos, son emocionales.
Y en este caso es importante también señalar que para poder aprender, el aprendizaje tiene que ser placentero para que sea duradero. ¿Por qué digo esto? Porque con nuestra experiencia, como hemos combinado nuestro trabajo, nos hemos dado cuenta que las personas son más receptivas a la hora que jugaron, porque están como más interesados, más abiertos al aprendizaje, porque la tendencia es que las finanzas son difíciles, son duras y hay un estigma que no es cierto. Lo que pasa es que los números son exactos, pero como con vos he aprendido, por ejemplo, lo del presupuesto. El presupuesto es tu ingreso menos tu egreso, en términos sencillos. Es la combinación de lo que vos comprás y lo que o sea, lo que vos recibís y lo que vos comprás. Pero hay que saberlo administrar, por supuesto. Y ahí están las emociones. ¿Qué sucede con los juegos? Nosotros desarrollamos las competencias o las habilidades de las personas y eso hace que sea emocionante. Y lo importante aquí es que nosotros hemos logrado que las personas que han estado con nosotros se conecten tanto con el juego como con las finanzas, porque entiendan la importancia de hacer una diferencia. Porque algo que yo me queda bien claro es que definitivamente cuando nosotros estamos haciendo algo que nos parece placentero, nos vamos a conectar más y vamos a querer seguir aprendiendo sobre este tema. Pero cuando el aprendizaje tiende a ser como aburrido o pues poco interesante, porque tal vez pueden ser, depende de quién es la persona que da la facilitación, pero en este caso, nosotros lo lindo para mí es que hemos logrado esa facilidad para que las personas se conecten con lo que están haciendo y generar un impacto en sus vidas, que para mí eso es pues simplemente gratificante, pues no, bueno, vos lo sabés. Y bueno, y trabajar con vos ha sido mucho de ser minucioso, aprender a ser bastante más minucioso de lo que era, porque si era, soy perfeccionista, pero con vos me di cuenta de ver otra parte que es igual de importante. Y la combinación que hemos tenido y hemos logrado, por ejemplo, cuando hacemos informe, a mí me encanta, porque es dos visiones que al final se logran conectar y redactamos y dejamos redactamos bonito y al mismo tiempo logramos que las personas generen esa inquietud o esa reflexión, porque cuando estamos haciendo algo como esto, estas personas quedan con la intriga, digamos así, de querer seguir, ir aprendiendo algo más. Y al final ese es el aprendizaje, de eso se trata el aprendizaje, que queramos aprender un poco más. Te escucho. Fíjate que hay algo que me llama la atención, que a pesar de que hemos trabajado en el aspecto operativo, técnico, ahorita mencionaste los informes que para mí era un trauma y pues lo tengo que aceptar porque sí, definitivamente era un trauma y pues ya ahorita ya me estoy acostumbrando, ya no hay mentoría que no haga, que no vaya con informe, porque creé el hábito, vi no la importancia, porque la importancia sí la tiene, pero consideré que podría ser así como un poco más específico y tener el sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hemos trabajado, y destaco esto porque hemos trabajado con tres tipos de público. Hemos trabajado con mujeres rurales, hemos trabajado a nivel de Centroamérica, no solo de Nicaragua, hemos trabajado con mujeres de Jinotega, de Belice, de El Salvador, de Costa Rica, de Honduras, El de, Salvador. de Panamá y de El Salvador, con mujeres rurales, y dueñas de negocio. Ojo, también esa salvedad, mujeres rurales y dueñas de negocio, con jóvenes de secundaria o preuniversitario, pero también hemos visto el lado laboral, el aspecto laboral. Entonces, esos tres aspectos no son similares, son diferentes. Es enseñar
la visualización de las finanzas desde diferentes perspectivas. ¿Qué función y qué diferenciador ha tenido la lúdica en esos tres escenarios? Tanto en mujeres rurales y dueñas de negocio, en jóvenes de secundaria y también en el aspecto ya laboral, trabajadores, colaboradores de empresas que también visualizan la importancia no solo de las finanzas, sino también de aspectos como vos planteaste primero, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el aspecto profesional. Gabriel. Fíjate que bueno, es buena pregunta. Y con lo que me quedo de esto es que el aprendizaje, la persona, okay, la información entra tanto por la mente como por el cuerpo en la lúdica. ¿Y qué sucede? Es muy distinto cuando yo te digo, comunicación asertiva es transmitir un mensaje claro, preciso y sencillo, a que eso vos lo vivas en una actividad. ¿Por qué? Porque si vos lo vivís y yo te digo el concepto, ya esa información entró por la mente y por el cuerpo. Por la mente cuando yo te doy el concepto, pero por el cuerpo porque lo estás viviendo. Porque al final en los juegos colaborativos o todos ganamos o todos perdemos. Y eso genera que esa conexión entre las personas o esa integración, porque nos vemos como parte de un mismo equipo, porque al final de eso se trata. O sea, no somos competencia de uno o el otro, sino que al todos colaborar con lo que cada quien puede aportar, se genera algo más grande que lo que hubiéramos hecho cada uno solo. Y eso es lo que ha sucedido. La información, la gente se vuelve más receptiva a la información. Y eso es mucho más cómodo porque estamos acostumbrados a una enseñanza en la que hay una persona que está de pie hablando y diciendo, lo cual está bien para el caso que lo quieran ver, pero también, ¿qué pasa? Tiende a ser, el ser humano después de la media hora pierde la atención. La cosa es que no podemos pedir que las personas estén atentas una hora por completo o 2 horas, porque es que no va a suceder. En cambio, si vos le cambias el, la dinámica, eso hace que el cerebro se reprograme, digamos, se reajuste, perdón, y esté más abierto a lo que quiera, a lo que se vaya a recibir. La cosa es que esa unión para mí ha sido fabulosa porque a mí me ha servido. O sea, no solo lo que los demás, lo que hemos visto, sino que a mí como persona he entendido más sobre, bueno, sobre las finanzas. Y realmente eso era uno de mis puntos de mejora. Y la verdad que ha sido cómodo porque ya voy entendiendo con mayor facilidad todos los detalles que antes se me hacían difíciles, pero porque no le había entendido la vuelta, no le había, sí, no le entendía. Pero bueno, no sé si te contesté tu pregunta. Eh, sí, pero me gustaría lo aplicáramos un ejemplo por las tres facetas. Un ejemplo, voy a sacarte de tu zona de confort un poco, Ajá. porque no es lo mismo hacer que conversar sobre de un determinado juego. Pero un ejemplo, veamos cuando estuvimos, porque también hay otro aspecto muy interesante en esto, que hemos estado trabajando con mujeres rurales de forma presencial Y y en virtual. línea y Sí, sí, virtual. sí. Y al hacerlo de esas dos perspectivas, me van a decir, pero, ok, es un juego, pero no solo es el juego, también son las actividades. Y nosotros creamos un cuaderno de trabajo donde iban acciones, actividades, eh, eh, cosas específicas como para aprender de forma diferente. No simplemente enseñar que las finanzas y la suma y la resta de tus ingresos y tus egresos, porque eso es lo básico. Yo les digo que todos somos profesionales y sabemos Excel y no hay necesidad de venirte a enseñar cómo manejar Excel en un caso determinado. Hay casos que yo te digo, sí me he encontrado de ese aspecto, pero son otros 100 pesos. El punto de esto es cómo combinar la lúdica en medio de todo esos movimientos, primero con mujeres, después con jóvenes y después con
de forma empresarial. ¿Cuáles son esas actividades, por decir un ejemplo, de cada una de las aplicaciones? En el caso de las mujeres, al hacer esto y esto, porque un ejemplo, a mí quedó grabado que a las mujeres rurales le sirvió el animal de poder. Este fue uno de los, tanto en línea como presencial, aunque en línea tal vez no lo pudimos jugar con plastilina, esto y lo otro, pero empezar a visualizar qué era lo que podían hacer con sus recursos y empezar a unir cosas en su imaginación, eso fue genial, fue grandioso. Entonces, desarrollate un poquito más el animal de poder, cómo al aplicarle puedes sacar todo ese potencial de tener conciencia de sus recursos. Y después lo vamos viendo en los jóvenes, porque ya se me vino otro a la mente. Mira, mucho lo que sucede es que, bueno, en el animal de poder, uno habla de uno mismo en tercera persona. Al ser humano se le hace más sencillo hablar de uno mismo en tercera persona, lo cual eso se utiliza como herramienta para que las personas nos expresemos. Pero también lo que pasa es que utilizamos la reflexión como herramienta también para que la persona, porque nosotros para que se pueda generar un cambio, tiene que haber una reflexión. Porque si no hay una reflexión, no se puede hacer el cambio. Eso como por dar un ejemplo sencillo y personal. A mí me gusta el café con azúcar, pero sé que el azúcar es dañina ¿cómo se llama? Para el organismo. ¿Qué sucede? Al volverme más consciente del tema, comencé a tomar café sin azúcar, pero fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que sucede? Con este tipo de actividades, uno comienza a reflexionar y comienza a analizar realmente su comportamiento, sus acciones, y por medio de la reflexión de las otras personas cuando se expresan, uno se va dando cuenta que lo que le pasa a uno es similar a lo que le pasa al otro y eso permite ese cambio de actitud en las personas. Así. Y en el caso de los jóvenes, se me viene a la idea el del barco, cómo ellos tenían que pasar de un lugar a otro, y al comienzo, como dicen en el buen Nica, se estaban haciendo bolas, se estaban enredando la vida. Ellos no sabían cómo tenían que llegar con eso de los recursos, y cómo ellos fueron descubriendo que sentándose a reflexionar, analizando todos los escenarios y haciendo una serie de aspectos que conlleva ese juego, lo hicieron, pero súper genial. Me encantaría que nos contes sobre eso también. Lo que pasa es que en la lúdica uno expande la idea y uno se da cuenta que hay más opciones. No es solo lo que uno se limita. Por ejemplo, una vez me pasó, varias veces me ha pasado, pero ha sido bien interesante. Hay un juego que particularmente me gusta mucho, con el cual me gusta empezar, que es que todos tienen que tocar la chimbomba una vez, o el globo. La cosa es que después les digo que tienen que, cuando ya logran todos, intercambiar de pareja para hacer muchos toques. El punto de esto es que yo realmente las reglas son sencillas. La chimbomba tiene que estar en el aire y lo tienen que tocar los participantes. Pero no les digo nada más. Y me ha pasado que de repente hay grupos que lo amarran a un hilo y lo guindan la chimbomba. ¿Qué sucede? Eso es creatividad. Eso hace que tu mente se expanda en ideas y en posibilidades. Porque, ¿qué sucede en nuestra vida? Nosotros de repente nos limitamos porque creemos que esto se hace de esa manera y solo así se puede hacer. Y de repente no nos damos cuenta que puede haber muchas maneras de hacer eso mismo. La cosa es que la lúdica lo que hace es que te viene y te expande a la hora de vivirlo y te das cuenta que hay más opciones de las que uno cree. Y con las ideas de los demás, porque algo que siempre me interesa y
Es parte de mi, lo que más me importa es que las personas aprendan a escuchar y a respetar las ideas. Porque algo que lo he visto y muchas veces, que la persona uno dice una idea que digamos que está como más o menos mala, pero hay algo que se puede rescatable. Viene la persona 2 con la idea de la persona uno, dice una idea que está más o menos bien, pero mucho que se puede mejorar. Pero viene la tercera y viene y da la idea y da la solución. Pero ¿qué sucede? Si esta persona uno y dos no hubiesen dicho nada, la persona 3 no lo hubiera podido encontrar. La cosa es que eso hace que nuestra mente se abra a las posibilidades. Y eso es lo que pasa con la lúdica. Uno se expande, se da cuenta que hay más ideas. En la misma forma de comunicar, por ejemplo, ¿qué sucede? Aprendemos a que si podemos expresar con una palabra todo lo que queremos decir, es mejor. Pero ¿qué sucede? Solo se logra cuando logras conectarte con la persona. Y hay momentos en los que la gente se entiende con la mirada. Y al final de eso se trata, pues de que nos logremos comunicar y tengamos una comunicación clara, precisa y sencilla para que los demás entiendan lo que queremos decir. Porque si yo hablo muy técnico, los demás no van a entender. Y al final yo quiero que me entiendan. Y la idea es que ese mensaje sea lo más claro para que todos puedan captarlo y hacerlo. Y solo es la manera para lograr, pues, lograr que se me cumplan las metas. Pero que todo el mundo esté en consenso, además. Porque ¿qué sucede cuando no hay consenso? Hay una mayoría de votos, pero hay una persona que puede estar en contra y ya te puede sabotear. En cambio, cuando se logra consenso, sabes que al final todos de alguna manera van a lograr, a empujar en la misma dirección y se va a lograr. Pero bueno, sí, me expandí Lo un bonito, poco. no hay problema. Ese es el punto, que quedemos claros. Dice Nelson, bueno, primero Enrique Taleno de Espinosa nos manda saludos, encantado de que estés con nosotros. Nelson Antonio Rosales dice muy buena explicación. La clave va ligada a objetivos medibles como equipo y comunicación asertiva. Y justo quiero conectar ese comentario de Enrique con la experiencia que hemos tenido cuando hemos trabajado a nivel empresarial, capacitando también a grupos y ojo, es una parte de lo que hace Gabriel, porque Gabriel trabaja con otros facilitadores. Lo bonito de esto es que estos somos equipos multidisciplinarios y como podemos trabajar con varias personas a la vez en varios proyectos, pero los que ha llevado conmigo, hay un juego que a mí me encanta, que es el de sentarse con la chimbomba en la mesa, porque para mí tiene negociación, para mí tiene capacidad de criterio, de desarrollarte un criterio, tiene la escucha, pero sobre todo tiene el análisis, porque es un juego que quiero que lo expliques, que podría decirse, es sencillo, es simplemente hacer esto y esto, pero de ese juego, y después vamos a hablar de otro que casi vos no lo usas, no te hace tanto sentido, pero yo lo adoro. Ya yo, sé cuál lo es. adoro yo lo adoro. Este, es encontrarle la lógica. Hablemos primero Okay, del de primer la juego que chimbomba en la mesa. mencionaste. Solo para tener claridad, te refería a que pongo 10 chimbombas en la mesa, ¿no? Ok. Mira, ese juego es bien interesante. Particularmente me gusta mucho porque es un juego de negociación. Pero además es un juego para conocer realmente ese lado que te va a sacar la persona de manera natural. O sea, ¿qué sucede? Si la persona es egoísta, ok, el juego consiste, creo que voy a explicar el juego primero. A en un equipo de cuatro, perdón, todo el grupo se seleccionan cuatro personas que se ponen en una mesa enfrente y se ponen 10 chimbombas en la mesa. Las demás personas que están en el grupo tienen que estar haciendo cualquier otra cosa menos poniendo atención a lo que está pasando en la mesa. Ok, la cosa es que a las cuatro personas les decimos que yo voy a duplicar la cantidad de chimbombas que queden en la mesa con un máximo de 10. Eso quiere decir que
Si quedan 6 chimbombas en la mesa, yo lo máximo que voy a dejarlo en 10, no voy a poner 12. Pero eso también quiere decir que si quedan 4, yo duplico, que van a poner, van a quedar 8. Eso, la idea es lograr hacerlo en 7 rondas. ¿Qué sucede? Hay una cantidad específica que por ronda se tiene que ir quitando, se tienen que ir agarrando. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas tienen que negociar sin hablar cómo lograr llegar a las 7 rondas, porque si uno llega a las 7 rondas, puede ganar más. Pero además este juego es competitivo, pero además es de estrategia y negociación y colaboración, porque la única manera para que las personas puedan tener muchos puntos es colaborando. De otra manera no se logra. Porque ¿qué sucede? Si yo vengo y como una persona y quiero ganar y agarro un montón de chimbombas, otra persona va a agarrar la chimbomba y el juego se terminó. Y digamos que una persona va a agarrar 4, otra 3 y la otra y otra 3. Y ahí, ya, pero el juego terminó. Pero pudieran ganar 10 por persona en ese juego. La cosa es que es venir y que las personas reflexionen de cómo actuar para lograr ganar. Y por eso a mí me gusta mucho ese juego, particularmente también me gusta hacerlo para que las personas ver, o sea, ese juego me gusta mucho hacerlo para empezar las actividades, para analizar más bien por dónde puede ir el grupo, si o sea, si hay colaboración o no hay colaboración. Generalmente en el primer juego, o sea, en la primera no hay mucha colaboración, hasta ya en el segundo o tercera vez que se juega, ya las personas entienden más el proceso, pero lo hacen mejor. Es que, mira, ese es el punto. Antes de hablar del juego que me gusta a mí, que pues que lo que me gusta es el análisis. Ojo, aclaro. Yo lo que adoro de todos estos procesos es los análisis que se pueden visualizar desde las perspectivas. Y con respecto a ese juego que estaba hablando de Gabriel de las mesas, ha habido en varios escenarios que hemos estado, ha habido escenarios extremos, ha habido gente que no se ha puesto de acuerdo del todo y ha habido gente de que ha agarrado las cosas como dicen aquí, de una. Pero el punto de esto es, lo interesante es la cohesión del equipo. Y ahí es donde se mira que el equipo está en una empresa, está en una oficina, pero Juan está pensando en que el cielo puede ser celeste, en que Pedro puede pensar que es azul y el otro puede pensar que es gris. Y entonces, en medio de ello, ojo, aquí no es cuestión de que todos piensen de lo mismo, porque si no, vamos a tener, pues, tal vez la palabra no diría que sería aburrida, pero sí como un conflicto de intereses, porque no sería como algo que fortaleciera otras habilidades de desarrollo y de crecimiento. Pero ¿cuál es el otro punto? Una cosa es que piensen iguales y otra cosa es que haya sinergia en los equipos. Y eso es lo que André Gabriel y yo hemos visto, y más en este aspecto, Gabriel, que es el que se dedica a estos aspectos profesionales a nivel profesional, porque conmigo yo he visto tal vez unos 5 repeticiones de esos juegos, pero Gabriel ya tiene desde el 2017, 18, Gabriel, de estar en este proceso. 16. De hecho, yo 16. empecé el 1 de abril, o sea, la idea comenzó el 1 de abril de 2016. Realmente Entonces, así fue, imagínate, hace imagínense ya la experiencia que tiene Gabriel en esto y ahorita ya vas a cumplir 10 años en 10 todo años. este periodo y pues que a mí, bueno, el juego que a mí me ha gustado es un juego donde las personas se estiran, ponen la mano y tienen que llegar a un punto de concordancia. ¿Cuál es el punto? Ah, Que obviamente aquí, sí, es Ok, uno de, ajá. es uno de ellos, pero es de este, porque a veces uno dice en una empresa, no, mi equipo de venta, por ejemplo, principalmente con los equipos de venta, que son los que se supone que hay más cohesión, que tienen una mente más de tiburón, que son los más que están fuera de la caja, por decirles de alguna manera. ¿Qué pasa? El grado de competitividad los friega. El grado de competitividad no los deja que aprendan a visualizar. Y esas herramientas, perdón, esa forma de ser tan competitiva
y tan cerrada hace que la empresa pierda. La empresa pierde. Así Ellos es. pierden comisiones y eso a ellos tal vez no es que no les interese porque obviamente sí les va a doler, pero quien pierde directamente un cliente y una capacidad de desarrollo es la empresa. Y entonces ahí es donde nosotros visualizamos y hacemos varias actividades de cohesión de grupo, pero como hay algo que para mí es como una cábala, si yo no estoy clara de lo que está pasando, de la situación que está pasando, por eso es que hacemos un diagnóstico a través de la lúdica y eso ha sido genial lo que hemos hecho Gabriel y yo, de que hacemos diagnósticos a través de la lúdica de la situación que están pasando en las empresas, automáticamente no hay puntos de mejora. Entonces me encantaría, Gabriel, que vos, desde tu experiencia ya de esos 10 años, visualices cuáles han sido, en algunos casos, obviamente, porque lastimosamente a veces los utilizan estas actividades como efectos de recreación y no efectos de trabajo, de análisis y de procesos de fortalecimiento en equipo, pero ya los equipos que vos has visto, que has trasladado con cierta continuidad o cierta periodicidad, ¿cuáles son los cambios en las actitudes y en los comportamientos que vos has visto? Fíjate que hoy precisamente grabé un video relacionado a eso, y es que hay un cambio de actitud en la comunicación. O sea, definitivamente la comunicación se vuelve más fluida, la colaboración es mucho más fluida, los conflictos se disminuyen, el, pasa la empresa, o sea, los departamentos, las áreas pasan de trabajar como islas a trabajar como equipo. Porque ¿qué pasa muchas veces en las organizaciones? La gente trabaja junta, pero no se conecta. Y ese es el detalle. Hay esa conexión. Por ejemplo, es muy distinto cuando se trabaja con un grupo nuevo, digamos, que con un grupo que ya ha sido trabajado. Porque cuando se trabaja con un equipo que ya ha estado en varias sesiones, las personas a la hora de tomar las decisiones es menos me impongo a más colaboro o busco la solución. Si no voy a aportar algo, me quedo callado, pero no trato de sobresalir, simplemente trato de aportar. Hay esa actitud en los grupos o en las personas. Y eso es increíble porque también se dan cuenta, algo que sucede, algo que pasa mucho es que las personas se dan cuenta que sus colaboradores o sus iguales o las personas con las que trabajan tienen muy buenas ideas, pero como en su tipo de trabajo estas personas no les piden sus ideas, pues estas personas no las dan. La cosa es que no se dan cuenta que pueden tener ideas interesantes que pueden aportarle un montón a la empresa. Ese comentario que te acabo de hacer me lo dijo una gerente, de hecho, en una empresa, porque me dijo de que ella en esa actividad, ¿cómo es que se llama? En esta actividad, ella se dio cuenta que las personas con las que trabajaba tenían muy buenas ideas y que nunca se había imaginado y que iba a escucharlas más. Y que eso es lo bonito. Es porque eso es lo que nosotros fomentamos cuando estamos en las actividades. Porque, como mencionaste anteriormente, es fundamental hacer un diagnóstico. Porque, ¿qué sucede? Han sido muchas ocasiones en las que me dicen, mira, es que hay que trabajar en equipo. Eso, pero realmente no es trabajo en equipo. Ellos saben trabajar en equipo. El problema es que lo que hay que trabajar es el liderazgo o lo que hay que trabajar es la comunicación. ¿Y qué sucede? Si se diseña un programa o sea, una actividad o varias actividades, un proceso, a mí me gusta trabajar procesos, y nosotros ya sabemos cuál es la problemática, vamos a trabajar la problemática para que ir trascendiendo, para que las personas trasciendan o se transformen. Pero si se supone que me dicen, por ejemplo, nos dicen que es trabajo en equipo, pero el problema es la comunicación, y nosotros diseñamos algo para trabajo en equipo, realmente todos estamos perdiendo, porque la empresa pierde una oportunidad para realmente resolver ese problema. Nosotros nos desgastamos porque diseñamos algo que no precisamente le va a aportar tanto a la empresa como
como pudiera aportarle. La cosa es que y la empresa y las personas que reciben la actividad no le sacan provecho, porque está la idea de que jugar es para niños. Qué bueno que en estos últimos 10 años ya la sociedad ha cambiado esa forma de ver esto, y es importantísimo, un buen trabajo que se ha hecho, pero no es que es para niños, es que cuando nosotros jugamos aprendemos a socializar mejor, aprendemos a comunicarnos mejor, porque si nosotros queremos ganar, la única manera es que aprendemos a escuchar a nuestro entorno y aprendamos a decir realmente las palabras precisas para que las personas hagan esa acción. Porque si no entienden las personas esa información, no se va a hacer. Y eso, para mí, eso es lo lindo, porque se ve ese cambio. Además, cuando hay una sesión, digamos, de 4 horas o demás, el cambio es impresionante porque te das cuenta que las personas comienzan a conectar, se entienden mejor, las personas están más familiarizadas, se van conectando, se van dando cuenta que pueden hacer las cosas distintas. Y sobre todo cuando las actividades, la gente comienza a reírse antes de comenzar a jugar, para mí eso es un éxito. Porque eso significa que la gente se va a conectar y va a lograr. Cuando yo comencé con esto, a mí la persona con la que comencé me dijo, la persona que sale de la actividad más sucia es la que más lo disfrutó. Digamos que sigo pensando igual. Tal vez no más sucio, porque tal vez esta actividad no se tiene que tirar al suelo precisamente, pero el que más se conectó, el que más estuvo ahí, es la persona que más lo disfrutó. ¿Y qué sucede? Esa es la persona que va a poder marcar una diferencia después, porque nosotros ponemos ese granito de arena. Nosotros hacemos que las personas reflexionen con estas actividades, porque a la hora de vivirlo, ya lo puedes reproducir nuevamente, pero si no lo viviste, no lo puedes reproducir, porque nosotros aprendemos por experiencias previas. Y nosotros lo que estamos haciendo es que las personas están aprendiendo a trabajar en equipo, están conectándose. Ajá, ¿te Fíjate escucho? que, Gabriel, me quedo así pensando en que hay diferentes formas de visualizar estas perspectivas. Yo me acuerdo que cuando conocí a una amiga que Ujú, se dedica a la risoterapia, ujú, yo no le hablaba porque la estaba analizando y la quería conocer. Igual me pasó con vos. La primera vez que te vi, yo me quedé viendo algunas actividades y en la única que participé, que sí la viví completa, fue el nudo. Pero, ojo, hay diferentes formas de visualizarla. En ese aspecto, mi característica es bien estructurada y a mí me ha encantado cada una de esas actividades y el nudo es otra de las que yo disfruto bastante y ojo, no haciéndolas, sino viéndolas también ya desde otra perspectiva, porque te saca una cantidad de información, ahí vos ves creatividad, ahí vos ves comunicación, ahí vos ves respeto, ahí vos ves escucha, ahí ves seguridad, ahí ves conexiones. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto de esto es visualizar la importancia que tiene la lúdica en el aprendizaje. Y ojo, ya Gabriel se va para mí a un nivel pro ya de juegos, pero ¿qué he aplicado yo la lúdica? Porque la primera vez que yo supe de lúdica, nunca te lo había contado, pero fue en una actividad del Ministerio del Trabajo en el 2012-2013 que ellos hacían lo de la chimbomba, que ellos hacían actividades de unir y separar grupos, de interacciones y cosas por el estilo. Y yo dije, qué bonito. Y lo bonito de eso, que las capacitaciones que recibíamos en ese momento en el Ministerio de Trabajo de Higiene y Seguridad era un tema súper para mí fastidioso, la ley 618. Yo respiraba profundo porque decía, la primera vez que fui. Y ya después me gustó porque la armonía y la camaradería que se hizo con los otros compañeros fue interesante, fue bonito. Con algunos seguí en contacto, con otros los perdí, pero lo interesante de esto es que hay una forma diferente de aprendizaje y eso es lo que queremos resaltar en esto. La lúdica
aparte de los juegos, también es la forma en que las personas miran las otras perspectivas, miran la otra, es como si vos venís y ves este lápiz y vos decís, este lápiz es negro, está cerrado en una idea, porque este lápiz no es negro, tiene el negro con mayor pronunciación, pero aquí tiene un tono de café, acá tiene otro tono de negro, acá tiene un plateado y acá tiene un blanco, y dentro de esto vas a ver varios puntos. Entonces, si vos empezás, ahí obviamente tiene las letras. Entonces, si vos te empezás a fijar en cada uno de los detalles, las cosas se miran desde otras perspectivas. Y para mí eso ha sido la lúdica. Yo estoy súper agradecida con André Gabriel porque eh, a, gracias a esto he conectado y gracias a la psicología. Yo decía, antes me encuentro psicólogos a la vuelta de la esquina y ahora ya entendí por qué eres que me encuentro psicólogos a la vuelta de la esquina. Ver la perspectiva de lo que uno puede hacer desde diferentes escenarios, desde diferentes formas y no necesariamente la forma simplemente que te da las finanzas, que es la suma y la resta, sino el comportamiento humano. Gabriel, también me encantaría visualizar, ya para ir cerrando, es los proyectos que vos estás haciendo. He visto que has estado súper dinámico en las redes, visualizando y compartiendo con más personas la importancia de la lúdica, en qué consiste la lúdica, tanto a nivel personal y como equipo. ¿Cuáles son tus proyectos que vos tenés perfilado para este 2026? Fíjate que no sé si esto, bueno, se aplica para 2026, pero mi objetivo es ser un referente a nivel regional sobre el tema de la lúdica y cómo esto impacta en la organización. Y ¿Se te cómo escucha esto, raro? ok, Ahí. decía, metas para 2026 como tal, lo que sí tengo como un meta de vida, que es ser una referencia a nivel regional en el tema de la lúdica empresarial, de cómo esto impacta en las organizaciones. Y fue como, dentro de reflexión, yo dije, te decía, ok, te decía lo siguiente, que mi objetivo realmente es ser una referencia a nivel regional en el ámbito de la lúdica y cómo esto impacta en las organizaciones o en las empresas, porque realmente ese es mi enfoque empresarial. Y dentro de este proceso yo dije, bueno, es momento de hacer y de publicar lo que sé. De hecho, hoy precisamente que estuve grabando este video, pero por problemas técnicos no he podido subirlo, me dio nervio. Y es como divertido porque, o sea, yo hablo en público. Bueno, vos me conociste hablando en público, pues, o sea, sí, pero es como ese nuevo cambio que yo dije, es momento de hacer una diferencia. Es momento de, okay, de marcar y de hacer algo distinto. La cosa es que precisamente eso, estoy moviendo porque yo estoy claro que realmente en las redes, más que tener el contenido, es saberlo mover y el saberlo mover me refiero al ir publicando con frecuencia, porque entre más frecuencia, o sea, si uno mantiene una frecuencia, se puede expandir su mensaje. Y realmente para mí eso, porque sé que, mira, yo ya me aburrí de hacer actividades en las que la gente lo vive una vez y después no le da la importancia que tiene, porque ¿qué sucede? Pues si lo vive una vez, pues no va a haber un cambio real, o sea, va a haber un cambio momentáneo. Si se mantiene ese proceso, en donde sí va a haber, donde se dan los cambios reales, tangibles, digamos. Y sé que en todas las personas, en todas las empresas hay conflictos, porque donde hay personas hay conflictos. ¿Y qué sucede? La idea es que las personas aprendan a hablar de su conflicto, pero de una manera amena, sin pelearse, sin subirse la voz. Porque uno puede tener diferencias con los demás,
pero se pueden resolver hablando, pero con amabilidad, cediendo en ambas partes. Y es como eso realmente, es que las personas se den cuenta que trabajar en equipo es más allá que dividirse las tareas, porque es más que eso, es venir y, ¿cómo es que se llama? ¿Y cómo es que se llama? Y saber en qué puedo aportarle al otro. O cómo puedo yo mandarle la información, porque por ejemplo, si yo le tengo que mandar la información a alguien en Excel, pero se la mando en Word, voy a atrasar a la persona. Mejor me enfoco en cómo yo puedo hacer bien mi trabajo compartiendo bien la información para que eso llegue al destino que tiene que llegar. Por eso es que realmente me he enfocado en trabajar mucho en mis redes, porque yo quiero una mejor Nicaragua. Y para tener una mejor Nicaragua tengo que ser una mejor versión de mí mismo. Y realmente expandir el mensaje creo que es importante, porque sé que tengo muchas cosas interesantes que aportarle a la sociedad, como he recibido muchas aportaciones de la sociedad. Y pensé que ya está un buen momento para seguir. Dentro de tus proyectos también, antes que se me escape, está el desarrollo del talento humano. Vos tenés un máster, has tenido experiencia en hacer manuales, procesos y todo eso. Me gustaría también que lo visualices como parte de eso, de ese valor agregado. Y ojo, lo planteo desde esta perspectiva. No es solo la lúdica, es lo que cada uno de nosotros puede hacer para que esto se convierta en un modelo de negocio. Estamos hablando en los procesos de modelos de negocio y cómo dar una mejor explicación de cómo desarrollarlo automáticamente desde la perspectiva y desde la experiencia de cada uno. Lo que uno hace no es tanto para que se replique, sino para uno servir de inspiración, dos, de servir de conocimiento, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo sabía hacer esto, pero ahí quedan. Entonces, me gustaría también que lo visualices ya para cerrar este último punto, desde tu experiencia, de cómo aportar vos a las empresas desde ese aspecto del máster de desarrollo del potencial humano. Repetime la pregunta, por favor. Tu experiencia del desarrollo del potencial, del máster del potencial humano, en cómo ayudas a las empresas organizando procesos, estructuras, manuales Ok. y analizando toda su operatividad. Bien. Primero, sin mencionar, como mencionaste anteriormente, es importante hacer un diagnóstico primero para poder saber cuáles son esos puntos de mejora o en qué se le puede colaborar a la organización, porque como le dije una vez, y bueno, vos lo escuchaste, la cosa en las organizaciones no es tener problemas, eso es parte de, porque si uno tiene problemas está en crecimiento, significa. Si no estás teniendo problemas, significa, lo más seguro es que no estás creciendo. Lo importante es venir y cómo aportar a la organización para que crezca. ¿Qué sucede? Cuando uno se realiza un buen diagnóstico, uno se da cuenta, por ejemplo, si las funciones están bien claras de las personas, si todo el mundo tiene claridad de eso, o si hay algo escrito relacionado a. Además, si las personas tienen claridad que tienen que hacer eso, que eso es importante. Los procesos que se tienen que llevar, es fundamental tener claridad, si no. También, algo que me gusta mucho es llevar el proceso de onboarding, que es el proceso de integración de las personas a la organización, pero eso es algo fundamental. Si la empresa quiere crecer, es fundamental invertir en eso. ¿Por qué? Porque cuando vos haces que la persona se sienta cómoda, en menos tiempo va a ser más productiva, que eso es, toda empresa quiere. Pero además de eso, esa persona se va a querer quedar ahí en la empresa y crecer en la empresa, lo cual te hace que a la hora de capacitar uno tenga un mayor rendimiento, porque una de las cosas que suceden en la empresa es que cuando hay alta rotación de personal, tenés que capacitar nuevamente a muchas personas y eso al final
un recurso que se puede aprovechar mejor si se hace un buen proceso de onboarding. ¿Qué es lo que va a suceder? Solo va a ir capacitando a la persona para que vaya creciendo y pueda aportarle más a la empresa. Pero también a esto, a mí me gusta mucho trabajar planes de compensación y beneficio, porque, ok, a mí la lúdica lo veo como una herramienta para desarrollar el talento, pero porque me gusta el área de capacitaciones. Sin embargo, esto es todo está relacionado a, o sea, la empresa, las personas no pueden estar motivadas si no tienen claridad de sus funciones, si los jefes o los líderes, bueno, no, los jefes, los que están arriba, se comportan feo, le gritan a la gente. Le digo, es que lo importante es poder saber cómo decirle a estas personas que pueden mejorar y cómo mejorarlo. Y eso realmente es lo que me he disfrutado. Y precisamente cuando estoy enfocado en la empresa, me gusta trabajar con vos porque vos y yo le damos visiones distintas a una misma situación, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que sean contrarias, sino simplemente tienen otros nombres. Pero esos nombres al final son lo mismo y no nos entendemos bastante bien. Y eso, bueno, después de unas buenas negociaciones, pues de una buena conversada, pero lo bonito es eso, pues, porque al final también el proceso de crecimiento se trata no solo de nosotros a la empresa, sino de nosotros mismos, porque nosotros no podemos hacer crecer a la empresa si nosotros no crecemos. Es que definitivamente esa es parte del proceso. Mira, haciendo una recapitulación de todas las entrevistas que hemos tenido, todas las conversaciones que hemos tenido en febrero, la primera fue la prospección magnética. Cómo la prospección magnética ayuda a los modelos de negocio a desarrollarse y a crecer. La segunda fue el copywriter, herramientas para saber cómo hacer no solo los copies, sino también la visualización y las conexiones de estrategias empresariales. Y una de ellas era el copywriter. La tercera fue la escritura. La escritura, cuando hablamos de escritura, es un tecnicismo, pero lo que me encantó de este tema es que lo abordó desde el aspecto terapéutico de cómo alinear tus conocimientos, unirlos con el coaching y desarrollarlo. También hablamos de la tecnología en el programa de ayer y hoy estamos cerrando esta semana, no el mes, estamos cerrando con la lúdica. Y la lúdica para mí ha sido como un proceso de ver varias perspectivas, de ver varias formas. Y ahorita que Gabriel estaba hablando de que lo vemos de formas distintas, pero que al final se pueden complementar y eso forman las estructuras de las empresas, porque la empresa no solo es el área de ventas, sino también el área de contabilidad, el área de recuperación de cartera, el área administrativa, el área de contratos, cualquier área que vos puedas visualizar. Y, y, y quiero cerrarlo con esta perspectiva. Nosotros trabajamos con personas y eso es lo que nos hace diferente. Aunque todo el mundo trabaja con personas, visualizar el lado humano, visualizar, unir el lado técnico con el lado humano, eso es lo que nos ha ayudado a fortalecer y potenciar toda esta herramienta. Y yo estoy súper agradecida porque yo le he visto el lado, bueno, para mí divertido, ojo, y tengo que aclarar lo que para mí divertido de las finanzas, el lado humano de las finanzas y la parte psicológica también ha sido parte de los procesos. Un día esto estaba hablando con un coach y me decía, es que si la persona no sale llorando, el coaching no sirvió. Y yo me estaba riendo porque técnicamente a veces hacemos un proceso de llantos, pero también a risa y eso se disfruta bastante. Así que para mí ha sido un gran placer haber conversado con vos, Gabriel. Hemos estado trabajando muy fuertemente en estos últimos 3 años y pues, y espero que sigamos trabajando en estos procesos de diagnóstico empresarial, de fortalecimiento de habilidades
humanas que tienen un impacto financiero también en el aspecto de ya mi perfil financiero, pero que hemos aprendido a cohesionar y a trabajar en equipo. Muchas gracias, Gabriel. Tus palabras de cierre. Bueno, más bien gracias por la invitación. Realmente con lo que me quedo es que las personas nos tenemos que enfocar en disfrutar lo que estamos aprendiendo para que ese aprendizaje sea duradero, aportarle en lo que esté a nuestro alcance en la sociedad. Vivimos una sociedad que requiere mucha paciencia, mucho amor y mucha buena comunicación, mucha escucha. Creo que eso es bastante importante. Y más bien realmente gracias por este tiempo y poder aportar un poco de lo que sé, de mi pasión. Realmente me gusta muchísimo jugar, aprender jugando. Creo que es una excelente manera de poder compartir, conocer a las personas. Creo que eso es lo más lindo. Y bien cansado, pero creo que lo más relevante realmente es que genera un impacto en las personas y las personas se sienten distintas porque se relajan, se conectan y quitan su estrés y sobre todo aprenden, pero aprenden de una manera diferente, que al final nosotros en los juegos sucede que demostramos nuestra personalidad y es utilizar, y lo que nos gusta hacer es utilizar esa personalidad de las personas para sacarle provecho al ámbito laboral, porque de eso se trata al final. No es solo, no es desarrollar liderazgo, bueno, sí es desarrollar liderazgo, pero es conocer quién es el líder y decirle al líder, mira, podés mejorar o podés hacer esto para que crezcas y que eso suceda, y de eso se trata. Pero bueno, también gracias, pues, Ana María. Siempre es un gusto Excelente. compartir. Excelente, estamos en contacto y nos vemos el día lunes en el programa Finanzas más cerca de vos en la edición 222. Buenas noches. Buenas noches.